En la clase de hoy comenzamos con un nuevo tema, en este caso el tema referido a la obtención y transformación de datos en Power BI. En temas o en clases pasadas hicimos una breve introducción a Power BI, viendo diferentes conceptos relacionados con qué es lo que es Power BI, algunos conceptos como por ejemplo las fases de un proceso de análisis de datos. Y quiero partir de este slicer para, de alguna manera, ponerle en perspectiva o en contexto cuáles van a ser esas fases que también se condice con los temas que hemos planteado en ese tema desde el punto de vista metodológico. Vimos, como decía, temas relacionados con la introducción a Power BI, conceptos de qué es lo que es la plataforma, las suites, las herramientas que la componen. Además, vimos después en una clase anterior cómo es la interactividad, el uso y manejo de las diferentes opciones o interfaces de Power BI. Vimos conceptos como por ejemplo el panel de filtros, panel de datos, vista de informe, vista de tabla, vista de modelo. Y a partir de hoy vamos a comenzar, como decía, el tema número uno, referido a la obtención y transformación de datos. En este caso, vean que es una de las primeras fases de un proceso de análisis de datos, sobre todo en Power BI. Aplica a otras herramientas de inteligencia de negocios, sin embargo, como estamos dando un curso de Power BI, lo vamos a hacer bastante referido o asociado a esta herramienta de inteligencia de negocio. Como ven, esta fase incluye varias tareas que tienen que ver, por ejemplo, con la obtención de datos. Y es lo que vamos a hacer. Power BI, el principal insumo para poder trabajar son los datos. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es obtener datos de diferentes orígenes, ya sea una tabla de Excel, un PDF, una fuente web o incluso servicios en línea. En este caso, con fines más prácticos, vamos a usar libros de Excel y archivos de CSV. Para después pasar entonces a la fase de lo que es la preparación. Es decir, en estos tres clases que refiere al tema de obtención de datos, vamos a pasar por varias tareas, entre ellas la preparación de datos, que aquí vamos a ver la forma de limpiar esa información dentro de Power Query, que es la subherramienta o la herramienta de ETL, lo que se conoce en el mundo de IT como extracción, transformación y carga. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que Power BI tiene una herramienta que se llama Power Query, que es la que vamos a usar para editar, modificar y limpiar toda esa información que viene de fuentes externas. En el archivo que les pasé, fueron varios archivos de Excel y texto, varias carpetas. En este caso, antes de pasar a esa parte práctica, sí quisiera también poner en perspectiva de que una vez que terminemos con esta fase, que son obtención y transformación o preparación, vamos entonces después a lo que es el modelado, es decir, cómo una vez que hemos limpiado toda esa información que viene de fuentes distintas, cómo podemos relacionarlas entre sí, que es básicamente la parte del modelado, un buen modelado que permite relacionar esas tablas. ¿Tá? Entonces, en ese caso, mm, como forma de introducción, decirles que en el caso de Power BI tenemos más de 300 orígenes de datos. Aquí hay una representación de algunas de los conectores u orígenes a los que puede acceder Power BI. Sin embargo, es una muestra bastante básica, ¿no? Podemos conectarnos a una base de datos SQL, por ejemplo, podemos conectarnos a Spark de Azure, a un sitio de SharePoint o a un CSV. Existen más de 300 fuentes de datos a los cuales Power BI se puede conectar y que evidentemente después luego se pueden transformar. No solamente que se puede conectar, sino que existe todo un proceso que parte de esa herramienta de Power Query, que es la que vamos a usar para transformar esa información que viene de diferentes orígenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los conectores. Acuérdense que les dije que Power BI funciona a través de conectores. Ya de hecho en clases pasadas obtuvimos información de una fuente de Excel donde nos conectamos a diferentes hojas para traer la información de ventas, de productos,
locaciones, etcétera. Entonces, desde la herramienta de Power BI siempre vamos a ir a la opción obtener datos. Por supuesto, desde el menú inicio vamos a obtener datos y aquí vamos a tener una serie de conectores que nos permiten acceder a esa información. Para luego entonces comenzar a, una vez que nos hayamos identificado ese conector, en este caso vamos a hacer uso de un conector de Excel. En el caso nuestro, vamos a ver cómo la información que les pasé, tenemos un archivo que está dentro de la carpeta editar y agregar columnas, que es este. Ustedes no lo abran, simplemente le voy a poner en contexto el archivo que vamos a usar. Noten que tenemos un archivo cuya fuente es un Excel y que tiene una sola hoja que se llama IPCQA1. Este archivo lo que contiene es información del índice de precios al consumidor y que está tabulada por año, por meses, por el número índice, la variación mensual, la variación anual y el acumulado en 12 meses. Y después tiene una serie de información adicional como metadata, que es básicamente esta información que está aquí arriba, de la fila 1 a la 7. Evidentemente, de cara a un análisis posterior dentro de Power BI, es posible que no necesitemos esta información, porque si bien es parte de la información que nos da el IPC, o en este caso el Banco Central, esta información que tenemos acá como requerimiento la debemos de eliminar para solamente quedarnos en este caso con el año, el mes y el índice, porque de hecho la variación va a hablar dentro de Power BI, al igual que el acumulado y el acumulado de 12 meses. Por lo tanto, estas columnas que están acá también las voy a prescindir. Solamente vamos a quedarnos con 3 columnas y las filas necesarias para limpiar esa información. Entonces, vamos a ver que dentro de Power Query, en este caso Power BI, no es lo mismo hacer las transformaciones. Básicamente en Excel yo haría lo siguiente: eliminaría, clic derecho, eliminar, y solamente me quedaría con estas filas, ¿no? Que son los que en definitiva voy a necesitar para hacer mi análisis. Y de hecho también podría eliminar, por ejemplo, esta fila en blanco. Eliminar. Veo también que, por ejemplo, la información a nivel de año está incompleta. Yo podría arrastrar hacia abajo para que me completara toda esa información. ¿Tá? Y además, por supuesto, hay una información que tengo al final del todo que tiene que ver con una fila. Eso yo lo sé porque me conozco la información, pero vamos a ver cómo poder identificarlo dentro de Power Query. Noten que en la fila 981 hay una columna, un valor dentro de la columna año que se llama fuente, que es quien brinda esa información, Instituto Nacional de Estadística, INE. Entonces, esto de alguna manera también lo debemos de eliminar para solamente quedarnos con esta información referida a los campos que tiene la información de en este caso, de los índices de precios al consumidor, ¿tá? Entonces, toda esa información o todos esos procesos o todas esas transformaciones que yo hice de forma manual y bastante rápida en en Excel, deberíamos de poder replicarlo en Power BI para así quedarnos con la información única que necesitamos, ¿tá? Entonces, aquí esto no lo voy a guardar. Y ahora sí, vamos a abrir un archivo de Power BI. La idea es que ustedes también, al unísono conmigo, vayan trabajando. Cualquier duda que tengan, tenemos el tiempo suficiente para encarar esas dudas y avanzar de forma práctica. Acuérdense que el ejercicio o el curso como tal tiene un enfoque teórico práctico. Entonces, el primer paso para incorporar o añadir información dentro de Power BI es la opción inicio. Desde la opción inicio noten que tenemos una ficha que se llama datos y dentro de datos tenemos obtener datos. Era aquí donde les decía que podemos acceder y vamos a tener una serie de accesos directos que son los conectores más usados, si se quiere, dentro de Power BI.
Pero si no lo tenemos acá, en caso de, por ejemplo, que queremos conectarnos a un archivo de JSON, una carpeta, lo podemos hacer accediendo a la opción de más. Y acá tenemos entonces estructurado en formas de jerarquía o de categorías todos los conectores a todas esas fuentes de forma bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, en archivo vamos a ver que tenemos desde un archivo de Excel hasta un archivo JSON, que son uno de los más usados últimamente, o una carpeta. Incluso puedo conectarme a un PDF y modificarlo, a una carpeta de SharePoint. Todo lo que tiene que ver con archivo está en esta categoría. Después, todo lo que tiene que ver con base de datos, miran cuántos sistemas de base de datos hay compatibles con Power BI, ¿no? ¿Ah? Una base incluso MariaDB, en Fabric, que es las tecnologías referidas con Microsoft, también con Power Platform, en Azure. Por supuesto, son la mayor cantidad de orígenes que tiene compatibilidad con el propio Microsoft y además servicios en línea. En todo caso, como este es un archivo de Excel, el que les acabo de enseñar, selecciono el conector, que en este caso el libro de Excel dice importa datos desde un libro de Excel. ¿Tá? Seleccionamos, damos conectar y buscamos entonces la ruta donde tenemos ese archivo. En mi caso yo lo tengo en transformación de datos, ejemplos clase, perdón, sí, ejemplos clase, la, la carpeta editar y agregar columnas. Acá tenemos IPC general. Vamos a abrir. Y en este caso, noten que tenemos una primera ventana, navegador, que nos permite identificar dentro de ese Excel cuántas hojas tenemos para ver. En este caso, tenemos IPCQA, que es el nombre de la hoja. Si hacemos clic encima de esa hoja, vemos que nos muestra un preview de los datos, una muestra preliminar, que en efecto coincide con lo que les mostré en el Excel. Vean que tenemos una columna que es índice de precios, la columna 2 que contiene lo que es el mes, la columna 3 el IPC como tal, y después tenemos las variaciones, ¿está? Variación mensual, solo que en este caso noten que tenemos que hacer algunos cambios desde el punto de vista de la transformación. En algunas situaciones tenemos esta área de impresión, que es una área de impresión que está preestablecida dentro del Excel, pero que por lo general los archivos no vienen así. También tengo una tabla sugerida que es, digamos, la forma en que Power Query puede identificar y hacer transformaciones automáticas por nosotros. Él ya ha identificado que dentro de esa hoja existe una posible tabla y ha hecho una serie de modificaciones por mí. Noten que ya de hecho en esta vista previa nos está dando ya casi limpia la tabla. Todas las filas que tenemos al inicio de la, de la hoja de Excel la ha eliminado por nosotros. De hecho, en la vida real podríamos hacer uso de esta sugerencia. Sin embargo, con fines prácticos y de cara al ejercicio, vamos a seleccionar entonces en este caso esta opción que se llama IPCQA. Entonces, una vez que tildamos la hoja, en este caso que queremos importar desde el Excel a Power Query o Power BI, entonces tenemos dos opciones, o tres opciones: cancelar, transformar y cargar. Por supuesto, cancelar cancela esta ventana y cierra la opción. Cargar, que está en verde, nos carga toda esa información a Power BI, que no es lo que queremos, porque ya les dije que queremos transformar esa información. Queremos limpiar la información, las filas, las columnas que no necesitamos. Entonces, en este caso vamos a escoger la opción transformar datos. Transformar datos. Y noten cómo ahora tengo una nueva ventana que contiene básicamente
toda la información que estaba en la hoja. Ahora bien, aun cuando ven esa cantidad de opciones y de interfaz y todas las posibles cosas que podemos hacer acá, no se asusten. Evidentemente, el que tenga conocimientos de IT previo lo puede seguir un poco mejor, pero en este caso simplemente vamos a hacer transformaciones del orden visual, es decir, a nivel de interfaz de usuario, y no tenemos que generar ningún tipo de código. Aun cuando detrás de esta herramienta hay un código de programación que se llama M, para los más avesados o más aventajados, que se puede usar evidentemente para transformaciones más avanzadas y complejas. Si les digo que esta es una herramienta de lo que se llama de autoservicio, que lo que implica es que cualquier usuario de negocio, sin conocimientos previos de Power BI, incluso ni de programación, ni mucho menos, lo puede hacer, porque simplemente es como un Excel. A nivel de interfaz visual, yo voy generando esas transformaciones. No tengo que tener un conocimiento previo de este tema. Entonces, lo que les quiero decir es que si bien al principio las opciones y estas transformaciones hay que, por supuesto, aprenderlas y tener un conocimiento desde el punto de vista teórico, después con el tiempo, con el uso de la herramienta, van a poder ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, para no aturdirlos mucho, les voy a dar un breve paseo por esta interfaz de Power Query, que es básicamente otra herramienta. Noten que tengo acá Power BI, que es donde generamos toda la información a nivel visual, a nivel de gráfico que hicimos en la clase pasada. Y ahora tenemos esta primera fase, como les dije, es una fase importante y más que importante, necesaria como paso inicial a la hora de analizar datos, por cuanto nos va a permitir esa limpieza y nos va después a ahorrar tiempo en cuanto a generar nueva información dentro de Power BI. En este caso, la herramienta es Power Query, noten que tienen otro nombre incluso, dice editor de Power Query, que es la herramienta de transformación, obtención y carga de datos, lo que se llama un ETL, ¿no? Entonces, vamos a maximizar la ventana. Noten que tenemos eh, como cualquier ventana de Windows, una serie de menús y cada menú también tiene su propia ficha. Donde vamos a necesitar o a interactuar más es con la menú Inicio y Transformar, que es donde tiene todas las transformaciones un poco, desde la básica hasta las avanzadas. Podemos agrupar esta columna. Podemos usar la primera fila como encabezado, transponer, invertir fila, contar fila. Noten que todo es a nivel de clic. No necesito meter un código ni mucho menos. Podemos entonces incluso dentro de cualquier columna poder rellenar. De hecho, esta opción rellenar, noten que es la misma opción que tenemos dentro de la operación que hice arrastrar para rellenar todos los años del libro de Excel. Esta es una opción que es homóloga a Excel. Columna dinámica, mover, es decir, una serie de opciones que vamos a ver en el transcurso de las 3 clases de transformación, que va a permitir precisamente eso, modificar esta información de cara a mi resultado final. También tenemos la opción agregar columnas o el menú agregar columnas y por supuesto vamos a tener todo lo referido a agregar una columna nueva en mis datos. En este caso tenemos 11 columnas. Noten que en la barra de estado tenemos la posibilidad de ver la cantidad de filas y columnas que contiene esta tabla. Claro, lo hace en función de las primeras 1000 filas, porque, como ustedes conocerán, por lo general vamos a trabajar con cientos, si no millones de registros. Por lo tanto, Power Query lo que hace es hacer una carga temporal de las primeras 1000 filas y en función de eso no renderiza toda la información porque es un tema de recursos. Es imposible renderizar millones de registros y trabajar de forma eficiente. Entonces siempre esta vista va a estar aquí en función de las primeras 1000 filas y además si vamos a todas las columnas. Entonces la segunda parte de la interfaz es la parte de el panel de consultas. En el panel de consultas vamos a ver que vamos a tener todas las tablas que hemos importado de diferentes orígenes. En este caso, esta consulta, que viene siendo una tabla, lo que pasa que acá en esta interfaz se llama consulta, es un origen de Excel, XLSX. Pero aquí yo también podría tener otra tabla
que puede tener un origen de un archivo de JSON, por ejemplo, o otra consulta que viene de un archivo de una tabla SQL, o también podría tener otra consulta, que en definitiva es otra tabla de un archivo TXT. Y así sencillamente voy a tener tantas consultas como tantos orígenes tenga. ¿Tá? Entonces, después tenemos, por supuesto, la parte principal, que es el lienzo, donde está toda la información, es decir, todo el dato que hemos importado de los diferentes orígenes. Y después tenemos el panel o configuración de la consulta, que acá tenemos dos partes. Primero nos dice el nombre de la consulta, que en este caso es IPCQA, y después tenemos una parte fundamental, que es pasos aplicados. Esto grábanselo en piedra porque a partir de ahora vamos a interactuar mucho con los pasos aplicados, que no es más que unos pasos secuenciales que vamos a ir haciendo en función de esas transformaciones. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo vaya aplicando transformaciones, por ejemplo, eliminar una columna o añadir un registro, se va a ir añadiendo ese paso aplicado en este panel de la consulta. Y noten que tenemos hasta este momento 4 pasos aplicados: el origen, la navegación, encabezados promovidos y tipo cambiado. ¿Tá? Entonces, en este caso, noten que también en la parte derecha de los pasos aplicados hay como una rueda dentada, que si yo doy clic en esa rueda dentada me permite ir a modificar ese paso. De hecho, doy clic en el origen y noten que me lleva al paso inicial, al libro de Excel conectando, y me da la ruta donde me conecté. Después, si doy clic encima de la navegación, en efecto, la navegación es cuando tildé la hoja que estaba en Excel, me muestra ya la información. Después me hace un paso aplicado que es encabezados promovidos. Esto es un paso que es muy trascendental dentro de Power Query porque, a diferencia de Excel, siempre vamos a necesitar promover encabezados, es decir, que la primera fila, que la primera fila que tenemos como el dato no sea parte del dato, sino que siempre se promueva al encabezado. En este caso, vemos que de forma automática Power Query ha promovido el encabezado, sin embargo, no es lo que yo quiero. Yo quiero que mi encabezado de la tabla sea esta fila, ¿tá? Que sea el nombre de las columnas. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar. De hecho, es uno de los pasos que vamos a hacer a continuación. Y también tenemos tipo de cambiado, que vamos a ver después qué significa tipo cambiado. Vamos entonces, en este caso, vamos todos a eliminar tipo cambiado y encabezados promovidos. Noten que ahora tengo como parte de la información todos los datos y no tengo ningún encabezado promovido, que en realidad debería ser esta fila. Tendría que ir acá. Entonces, para comenzar, vamos a transitar por esa serie de operaciones que le dije al principio. Primero, vamos a observar que tenemos varias filas, incluso en blanco. Tenemos, por ejemplo, esta fila en blanco, que no tiene información. Por lo tanto, hay una operación que es eliminar filas en blanco. Vamos a inicio, quitar filas. Y noten que dentro de quitar filas, en la ficha reducir filas, esta acción de quitar filas, dice quitar filas en blanco. Ahora, lo que hace esta operación, noten que ahora se ha añadido un nuevo paso a transformaciones o pasos aplicados. Filas en blanco eliminadas lo que significa es que va a identificar cuáles son las filas de todas las columnas que no tienen información, como por ejemplo esta. Noten que lo que implica es que aun cuando por ejemplo acá, aun cuando esta fila, esta que por ejemplo dice agosto, hay filas en blanco o nulos, no la va a eliminar, porque la condición indispensable es que todas las filas estén nulo o en blanco. En este caso,
la fila número 6 es la que cumple con esa condición. Que todas las filas estén en blanco, así como por ejemplo después acá la fila número 9. También esta fila número 9, noten que no hay ninguna información. Por lo tanto, son esas y solamente esas únicas filas las que va a eliminar de mi tabla. Y es Junior, correcto, porque de lo contrario estaría eliminando información necesaria que podría utilizar a futuro, ¿sí? una consulta, porque acá me carga las primeras 1000, pero si yo quiero saber si me elimina muchísimas de todo el dataset, ¿cómo me voy a enterar? O cómo sé si yo estoy eliminando, no sé, son demasiadas filas en blanco, porque al obtener solo una muestra, no sé si me Bueno, explico a qué sí, voy. sí, yo te entiendo. Yo lo que quise decir, es capaz que no me expliqué bien, es que esto aquí visualmente te muestra solamente 1000, pero las operaciones lo va a hacer en todo el, la tabla completa. Las operaciones que vos hagas después, sí se aplica a la tabla completa, no a las 1000. ¿Tá? Pero no voy a saber cuántas voy a eliminar. Y bueno, va a eliminar las que estén totalmente en blanco, que en Ok, definitiva no hacen falta. pero a lo que... No, no, entiendo, pero de repente, no sé, las puedo completar con otro dato. No me quiero quedar... Tengo 100.000 datos y me paso a quedar con 20.000 porque elimino todas las que están en blanco, porque elegí ese campo puntual o lo que sea para eliminar. Y yo no quiero eliminar 880.000 filas del millón. Pero ¿por Eh, qué no querrías eliminar filas en blanco si no hacen Porque de falta? repente puede ser que me esté faltando un dato que puedo ponerle. En ese campo está vacío, pero el resto de los campos está completo. O va a elegir toda la fila si está vacía. No, acabo de decir que solamente va a eliminar aquellos renglones que estén totalmente vacíos, sin ningún campo. Por eso decía, Ah, no ok, tiene sentido dejar un campo totalmente en blanco, porque al menos con que tenga un dato, por ejemplo, si aquí no lo hubiera, elimina. no lo elimina. Claro, está, ahora entendí, ahora entendí. Si aquí, Claro. por ejemplo, hubiera sola en esta 9 que estamos conscientes de que no tiene ningún dato, por ejemplo, mira esta. Te das cuenta que está todo en nulo, ¿no? Si aquí al menos en el año hubiera 1937, no lo elimina, porque él va a eliminar solamente aquellas que no tengan nada en ninguna columna. ¿Está? ¿Me explico? Sí, perfecto, perfecto, me quedó claro. Está, excelente. Bien, entonces, eliminamos filas en blanco y ahora sí, vamos a proceder. Vamos a ver el caso número 1. A eliminar lo que son las primeras, en este caso, 6 filas. Tenemos desde la fila 1 hasta la 6, que es información de metadata, vamos a decir así, no nos hace falta. Esta información no nos hace falta de cara a un análisis posterior. Por lo tanto, vamos a eliminar estas 6 filas y lo vamos a hacer no como en Excel, por supuesto, porque acá todo es a nivel interfaz. Y vamos entonces a ir a quitar filas superiores. Noten que ahora me muestra una ventana y que me dice especifica el número de filas que desea eliminar. En este caso, vamos a poner 6. Y noten que ahora se me ha agregado un nuevo paso como parte de esa transformación, que es las filas superiores quitadas. Y además me muestra lo que es la rueda dentada, que me permite acceder a esa modificación. En Power Query no existe el control Z ni ¿cómo se llama esto? La operación de deshacer. Si me equivoqué, o elimino el paso o modifico a través de la rueda dentada, ¿tá? Entonces vamos a suponer que yo puse acá, en vez de eliminar 6, puse 8, lo cual es incorrecto porque ahí me quedé sin encabezado, ¿no? La idea entonces es modificarlo o incluso eliminar el paso. Entonces, esas son las dos opciones de eh, hacer una modificación sobre esa transformación, o eliminándola o cambiándola a través de la rueda dentada. Entonces, quitamos filas superiores, le decimos que son 6 y nos quedamos solamente con las filas necesarias. Después,
El próximo paso era eliminar las columnas, es decir, las variaciones mensuales, porque en efecto no nos hacen falta para nuestra información que queremos cargar a Power BI. Por lo tanto, hay varias opciones para hacerlo. Yo le voy a dar dos al menos. Noten que si yo selecciono, por ejemplo, la columna mensual, que es la que quiero eliminar, y hago el scroll con el Shift hasta la última columna, puedo decir clic derecho, quitar columnas. Eso es una variante. Pero convengamos que en algunos casos, por ejemplo, vamos a tener más de, no sé, 40, 50 columnas, lo cual esta opción no es muy óptima, que digamos. Entonces, la otra opción es seleccionar solamente las primeras eh, 3 columnas y decir quitar otras columnas. Y una tercera opción también puede ser desde la parte de arriba, elegir columnas. Entonces yo por acá puedo elegir las columnas que me quiero quedar. En este caso la columna 1, 2 y 3. Entonces lo que puedo hacer es descliquear todo o destildar todo y decirle solamente me quiero quedar con la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Ahora noten que ya he hecho 3 pasos, quitar filas en blanco, filas superiores quitadas y otras columnas que ya me va llevando a esa transformación que realmente quiero quedarme. Noten que acá todavía tengo la primera fila con parte de los datos. Esto evidentemente no quiero. Yo quiero que esta fila se promueva a el nombre de las columnas. Por lo tanto, hay un paso que es usar primera fila como encabezado. Lo puedo hacer desde inicio, desde el menú inicio. Usar primera fila como encabezado y noten que ahora se me ha promovido el encabezado. Ahora tengo año, mes e índice como nombre de las columnas. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos una barra de calidad de la columna que me va a mostrar, no sé si a ustedes también les pasó, en esta parte de aquí, si yo paso el cursor por encima de esa barra de calidad de la columna, noten que me va a decir, por ejemplo, información adicional. Dice que el 1%, hay un registro que representa el 1% que tiene error. Y de hecho el resto está como en nulo, corresponden a estos que está acá, corresponden a estos nulos. Significa que yo tengo información nula y además tengo un error que corresponde a un registro. Y después tengo, sí, en el año, en el mes, noten que tengo, por ejemplo, si paso el cursor, no tengo errores, solamente tengo 1% que es vacío. Al igual que índice. Y esto lo hace porque en Power BI, en este Perdón, caso ¿cómo Power hiciste para Query, que te apareciera, disculpa, esa información que apretaste que me perdí? paso el cursor por encima de la barra de calidad de la columna. Simplemente pasar el Gracias. cursor. Noten que estoy acá y lo paso y se muestra esa información. Ahora bien, en Power Query, como en todo el lenguaje de programación o cualquier estructura de datos, hay tipos de datos. Entonces, dentro de Power BI, eso se maneja acá en el principio de la columna. Noten que en la parte izquierda de cada columna hay un icono que representa el tipo de datos que tiene esa columna. Por ejemplo, este 1, 2, 3 significa que es un número entero. Es decir, este año es un número entero. ABC significa que es texto, por lo tanto, agosto es texto. Y este 1, 2, 3 significa que es un número decimal, 4.1. Entonces, siempre es muy importante, y eso también anótalo en piedra, que debemos sí o sí, como parte de nuestras transformaciones de datos en Power Query, decirle a Power Query o a Power BI en este caso, qué tipo de datos existen en esa columna, porque de eso después va a depender el análisis que hagamos en el lienzo de Power BI. Entonces, noten que se puede acceder a ello dándole clic encima de ese icono de la parte superior de la columna. Noten que ahora me muestra
todos los tipos de datos que puede contener una columna dentro de Power Query, desde el número decimal, decimal fijo, porcentaje, fecha, fecha y hora, bueno, duración, true o false. En definitiva, una serie de tipos de datos que siempre deberíamos, como buena práctica, decirle a ese archivo qué tipo de datos es. Entonces, en este caso, para que entiendan, y volviendo al principio, yo tengo un valor que está aplicado como texto a una celda que era, perdón, un tipo de datos que está aplicado como entero, este 1, 2, 3 significa entero, a un texto, porque si se acuerdan, cuando les dije que teníamos el archivo, vamos a abrirlo nuevamente. La fuente. Exacto, la fuente. La fuente era un tipo de datos de texto y está diciendo, oye, me estás diciendo que esta columna es de tipo entero, sin embargo, hay un valor en el archivo de origen que es un texto, que es la fuente. Entonces, a ver si puedo buscarlo por acá. Esto es texto y yo estoy diciendo, el año es un tipo de datos entero. Por lo tanto, de hecho, si yo doy clic acá encima, hay una opción también dentro de Power Query que se puede identificar. Yo puedo aquí ir a conservar filas, doy conservar errores y noten que me conserva el error que tiene esa información y dice, no se puede convertir a numérico esta fuente. Por eso es el error. ¿Tá? Por eso es el error. Entonces, siempre hay que hacer esa investigación previa antes de eliminar un dato, porque sabemos que en análisis de datos, cualquier dato que se elimine, así sea un outliers o etcétera, puede tributar después a una mala decisión. Entonces, como ya me he asegurado de que ese campo o esa fila, el error lo puedo eliminar, entonces sí puedo proceder a eliminar el error. De hecho, vamos aquí a quitar este paso y entonces puedo ir a quitar filas, quitar errores. Noten que ahora se me ha agregado otra serie de pasos desde la primera que hicimos, filas eliminadas, hasta el último que es errores quitados. De hecho, yo puedo ir transitando en el tiempo. Noten que si yo doy clic encima de los pasos aplicados, puedo ir viendo el histórico, ¿no?, de esas transformaciones. Simplemente dando clic encima de los pasos aplicados. Ahora, dentro de Power Query hay algunas operaciones que tributan a ese análisis preliminar que decía al principio. No solamente analizar la información de contexto del negocio, vamos a decir así, me refiero a, no solamente es importante analizar cuál es el promedio de las notas de los estudiantes del grupo A o cuáles son las ventas de mi sucursal B. Eso evidentemente es el fin principal de nuestro proceso de análisis de datos. Sin embargo, antes de esa conclusión final de cara al negocio, debemos hacer análisis preliminares que tributen a la calidad de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos acá al teórico, hay dentro de Power BI herramientas enfocadas al análisis de datos que permiten detectar anomalías existentes en los mismos como valores atípicos en la distribución de datos, etc. Ahora, eso se hace de una forma muy rápida de ver cuáles son dichas anomalías. Es mediante el uso de las funciones de distribución de columnas. Column distribution, calidad de la columna, column quality, perfil de la columna, column profile, que se encuentra en la vista previa de los datos dentro del menú Power Query. Y es un proceso, digamos, fundamental de estos pasos dentro de Power Query. ¿Por qué? Porque ya decía, no solamente es analizar la información final, sino también es preparar esa información de forma tal que
toda la información esté correctamente dispuesta en Power BI. Para eso vamos entonces a la sección de vistas y noten que tenemos dentro de la pestaña o dentro de la ficha vista previo a los datos varias opciones: calidad de la columna, distribución de la columna y perfil de la columna. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Calidad de la columna me va a dar casi lo mismo que cuando pasaba el cursor por encima de la barra de calidad. Noten que aquí lo que pasa es que me lo da visualmente dentro de los datos. Me dice que el 8% es válido, el 0% es error y el 92% está vacío. Por lo tanto, ya aquí debemos de hacer alguna transformación que me permita modificar ese porcentaje de vacíos, y es básicamente completar esto así como lo hice en el Excel. Después tengo, bueno, de hecho el mes está perfecto, todo perfecto, supuestamente está todo perfecto. Vamos a ver después cómo también podemos identificar algún outlier o valor atípico. Después tenemos distribución de la columna. Bueno, que distribución básicamente me da una distribución de en este caso de esta columna. Noto aquí la distribución, por ejemplo, del año, el mes, cómo se distribuye en el índice, ¿tá? Y finalmente, perfil de la columna. En perfil de la columna puedo ver, por ejemplo, también otra información estadística. Noten que si selecciono el año, me da en la parte inferior mucha información estadística referido a los valores de esa columna. Me da el recuento, los errores, los vacíos, los distintos, los valores únicos, así sucesivamente hasta el mínimo y el máximo promedio. Toda una serie de información que me debería servir como parte de ese análisis preliminar. Y después, en la parte inferior derecha, me da la distribución de esa columna. Si selecciono mes, también lo mismo. Y noten que ahora la potencialidad de esta herramienta, de hecho, me está diciendo que tengo dentro de los meses 13 valores distintos. Cuestión que es incorrecta. Solamente tenemos 12 meses. Entonces, ya por aquí me permite identificar esos valores atípicos que antes no lo tenía. No tenía la posibilidad de verlos si solamente lo mostraba a nivel de grilla en el paso anterior. De hecho, noto también que en la distribución de la columna tengo que hay una serie de registros. En este caso, si paso el curso por encima, tengo el 78, que representa el 76%, que está como septiembre. Y otra cantidad de registros que está como septiembre. Entonces aquí debemos de hacer alguna transformación que me permita modificar esto, ¿no? En este caso lo que podemos hacer es o convertir septiembre a septiembre o al revés, septiembre a septiembre. Como por ejemplo, ya sabemos que, bueno, septiembre se le dice, sobre todo aquí en Uruguay, en otros países es septiembre con P. Pero como tenemos más valores, noten que tenemos más registros con septiembre, vamos a modificar y cambiar todo lo que diga septiembre por septiembre. De esta visión también la podemos hacer, podemos o cambiar este valor desde acá, le digo reemplazar valores, noten que doy clic derecho encima de septiembre, y digo reemplazar valores. Y me está diciendo ahora reemplazar los valores, ¿por qué? Reemplazar septiembre por septiembre. Lo voy a poner con mayúscula. Y acá, ojo, porque en Power Query es sensible, o lo que se llama case sensitive, que significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo, por ejemplo, pongo aquí septiembre con minúscula, no va a hacer la modificación porque no va a encontrar nada que diga septiembre con minúscula y mayúscula. Por lo tanto, siempre en Power Query asegúrense de escribir correctamente esa sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Doy a aceptar, y si voy aquí ahora mes, noten que se arregló todo, ¿no? Tengo ahora todos los meses correctamente. Tengo ahora en lugar de 13, 12 meses distintos. Y bueno, después también con el índice, ¿no? Tengo el índice de la distribución, el recuento,
los distintos, el máximo, el promedio, desviación estándar, etc. Ahora, una vez que hayamos hecho esa análisis preliminar, que siempre también es fundamental, podemos entonces proceder a destildar estas opciones porque en algunos casos puede ralentizar la interfaz de Power Query, sobre todo si hay mucha información. Entonces, yo siempre uso como buena práctica, una vez que hago esa análisis preliminar, destildarlo y así ya me queda solamente un poco más básico, ¿no? En este punto, solamente me viene quedando algunas transformaciones. Por ejemplo, rellenar hacia abajo esta información desde el año 1937 hacia abajo. Así como hicimos en Excel, hay una opción dentro de Power Query que me permite hacerlo. Doy clic derecho encima de año y hay una opción que se llama rellenar. Me dice hacia abajo o hacia arriba. En este caso voy a rellenar hacia abajo porque quiero que se complete el primer año hacia los registros de más abajo. Entonces rellenar abajo. Y noten cómo ahora, en efecto, tengo que el 100% de la información es válida y ya no me toma ningún valor vacío. De hecho, ya puedo concluir de que he transitado por una serie de pasos o transformaciones que me han permitido llevar la información que estaba sucia, que tenía información que no necesitaba, a una información bastante limpia. Hay otras opciones que podemos hacer acá. Supongamos que yo solamente quiero quedarme con información del año 1937 en adelante, porque capaz que digo, no, yo no quiero analizar información incompleta. Yo lo que quiero es, porque de hecho el año 1937 tiene solamente información de enero a julio, o a septiembre, de enero a septiembre, no, incluso a noviembre. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. No tiene los 12 meses. Entonces, yo podría filtrar esa información. ¿Qué quiere decir filtrar? Que la información que voy a cargar a Power BI no es la información del año 1937 porque está incompleta. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo ir a la parte superior de la columna, ya no en la parte izquierda, sino en la parte derecha. Y acá seleccionar, por ejemplo, cliquear y noten que hay varios tipos de filtros. Filtros de número, puede ser es igual a, no es igual, mayor que, mayor igual, menor igual que, pero también puedo ir acá mismo, un poco más básico, y decirle, yo no quiero ver el año 1937. Lo destildo y ahora doy a aceptar. Noten que igualmente se ha añadido un paso de filas quitadas que me está diciendo que hay un paso que en efecto es este. Miren, noten cómo ahora el icono de la parte derecha está como un embudo, que significa que esa tabla está filtrada. Entonces, ya con esto voy terminando esta transformación básica. Si se quiere, hemos hecho algunas transformaciones de tipo de datos, quitar columnas, quitar filas. En la próxima sesión, antes de que terminemos esta hora, vamos a entonces a transformaciones un poco más avanzadas usando otro archivo. Antes de pasar a esa segunda fase, vamos a ver cómo podemos cambiar, por ejemplo, el nombre de la consulta, porque siempre debemos prever de llevar información de las tablas con nombres representativos. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar haciendo doble clic encima de la consulta y decirle que esta tabla se va a llamar ahora en lugar de IPC-QA, índices de precios. También lo puedo hacer desde la parte derecha. Noten que aquí en el panel de propiedades tenemos estos índices de precios. Yo puedo poner incluso precios
o incluso IPC. De cualquier forma, siempre es buena práctica también ponerle a cada tabla el nombre representativo que representa esa información, ¿tá? Ahora, una vez que hemos terminado con la fase de transformación, de carga y transformación, ahora sí estamos en condiciones de llevar esa información limpia a Power Query, a Power BI. ¿Cómo lo hacemos? Noten que acá en la parte derecha, en la parte izquierda superior, tenemos cerrar y aplicar y cerrar. Evidentemente, si yo cierro, toda esta información que he hecho se pierde y no contempla las transformaciones. Aplicar es cuando yo quiero ir aplicando y cargando en memoria todos los pasos que he ido generando. Puede ser que se vaya la corriente y ya he guardado esa información. Y por supuesto, cerrar y aplicar ya cierra todos los pasos que hemos hecho, aplica todas las transformaciones y entonces carga el modelo de Power BI, ahora sí, las tablas. Noten que ahora tengo en la parte del panel de datos la tabla IPC con los campos, 3 campos que he añadido: mes, índice y año. Y noten que ahora tengo que el mes es un tipo de texto porque no tiene ningún icono. El índice también es un tipo de dato numérico, una sumatoria, y también el año. Si voy incluso a la vista de tabla, también tengo la información: año, mes e índice. Entonces, ya estoy en condiciones ahora sí de responder la pregunta de negocio que podría ser: ¿cuál es el promedio de la variación del IPC a lo largo de los años? Y entonces aquí donde yo podría comenzar entonces a interactuar qué tipo de gráfico vamos a usar, cómo lo queremos representar, si es un gráfico de barras, si es un gráfico de columnas, si es un gráfico de líneas. En este caso, como es una información en el tiempo, lo más lógico es que usemos siempre un gráfico de líneas. Noten que tenemos acá en la segunda fila, primera columna, gráfico de líneas. Podemos añadir ese gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y acá, por ejemplo, puedo decirle: yo quiero llevar el año al eje X y el índice vamos a llevarlo al eje Y. Claro, acá está de forma natural, es una medida implícita que también la vamos a ver en la clase número 6, cuando queremos usar suma o promedio. En este caso, lo más lógico es promediar ese índice. Entonces tengo la posibilidad de esa tabla, o perdón, esa columna que está en formato numérico. De hecho, por eso es la importancia de aplicar el tipo de datos, porque ya Power BI sabe de que esta columna, el tipo de datos es numérico, por lo tanto se podría o sumar, o promediar, o mínimo, o máximo. Es decir, hacer agregaciones, cálculos implícitos a esta columna. Por lo tanto, vamos a decirle que yo no lo quiero sumar, sino quiero promediar el índice. Ahora la línea se suaviza un poco más. Y bueno, ya tengo la información promedio a nivel anual del IPC, ¿no? Con esta parte terminamos la primera hora. Vamos a hacerle guardar como. Vamos a examinar el dispositivo y vamos a guardarlo acá en transformación. Vamos a ponerle clase 3, ejercicio 1. Guardamos. Y ahora sí, vamos a tomar un receso para tomar agua, etcétera, y nos vemos rápido, ¿correcto? Bien, entonces en esta segunda hora vamos a continuar con otras transformaciones más avanzadas. Hasta ahora hemos visto transformaciones básicas referidas a ese proceso inicial de transformación de datos que
nosotros como este dato deberíamos recorrer a partir de ahora e integrarlo como una fase más dentro de ese análisis de datos, ¿está? Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo en blanco, cerramos este. Y por mi parte voy a abrir el segundo archivo de ejemplo para poner en contexto cómo vamos a trabajar a partir de ahora con ese segundo archivo. Fíjense, este archivo que está dentro de la carpeta transformar, ejemplos clase transformar que les compartí, tenemos un archivo que es XLS y XLSX. Este evidentemente es el que, una hoja de archivo del 97-2003 que es antiguo. Este por supuesto no lo vamos a utilizar, vamos a borrarlo. Y vamos a trabajar con este, que es hoja de cálculo de Excel. Si lo abrimos, noten que acá tenemos información parecida en algunos aspectos porque deberíamos de eliminar aquellas filas que no nos hacen falta, como puede ser, por ejemplo, las primeras 4 filas, después también eliminar las filas en blanco que tenemos acá. Pero lo particular de este archivo es que básicamente tenemos una tabla matriz de doble entrada, como se llama. Los que han trabajado con Excel saben que una tabla matriz tiene columnas, filas y valores. Es decir, no está dispuesta verticalmente como lo estaba el otro archivo, que estaba año, el mes y el índice. Acá tenemos en las columnas un mismo tipo de información, que en este caso son los años y además el valor. Noten que también básicamente acá lo que deberíamos de poder eliminar es, por ejemplo, esta columna, que es porcentaje, porque también es un tipo de cálculo, lo que podemos es hacerlo dentro de Power BI. Un cálculo de porcentaje que representa el total de estos tipos de productos. Tenemos tradicionales. Dentro de tradicionales tenemos carnes, lanas y otros. Y además tenemos otra categoría, vamos a decir así, de productos que es no tradicionales. Ténganse en cuenta que este 623 que tengo acá es la suma de estos tres, ¿no? También, de hecho, hay un espacio aquí en blanco que también deberemos eliminar. Es decir, una serie de transformaciones que si bien son básicas, hay otra que deberíamos de usar que es cómo podemos transponer esta tabla de forma tal de no tener una disposición dinámica, sino tabular. ¿Tá? Vamos a ver estas operaciones un poco más avanzadas en esta parte de la clase. ¿Tá? Entonces voy a hacer este Excel y ya sabemos que es un libro de Excel. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conectarme a un libro de Excel. Lo hacemos desde el menú inicio, obtener datos, o simplemente accedemos desde el acceso directo. Vamos a ejemplos clase, transformar, seleccionamos el ejercicio, en este caso el archivo, y noten que acá tengo la misma ventana, una ventana que me permite seleccionar o tildar la tabla que quiero acceder. De hecho, aquí me está diciendo que los datos de la vista previa se han truncado. Un tema también de rendimiento que a veces trunca la información, no quiere decir que no se cargue, simplemente en esta vista previa se han truncado, ¿tá? Entonces, por lo que queremos transitar es por un proceso de limpieza dentro de Power Query que me permita hacer transformaciones a ese Excel. Por lo tanto, vamos a dar transformar datos. Y acá noten que de vuelta tenemos toda la información cargada en una consulta
Lo vemos en el panel de la consulta del lado izquierdo. Y además una serie de transformaciones que ha hecho por nosotros. El origen, la navegación y ha también promovido encabezados y tipo cambiado. Como estos son pasos que no aplican, porque en realidad yo no quiero que la primera fila esté como encabezado, vamos entonces a eliminarlo. Y ahora vamos entonces a quitar filas en blanco, porque noten que tenemos una serie de filas que no tienen valores en ninguna columna, como esta primera 4, y también hacia abajo tenemos filas que no contienen información necesaria. También en este caso tenemos 87 columnas y 42 filas, es decir, tenemos más columnas que filas en el panel, en este caso en la barra de estado de Power Query. Entonces, ¿cómo podemos eliminar las filas en blanco de esta tabla? ¿Se acuerdan? Quitar filas en blanco. Ahí va. Quitar filas desde el menú inicio, la ficha de reducir filas, quitar filas en blanco. Y con eso ya logro eliminar toda aquella información que esté en blanco y que no es necesario para la información. Ahora, aquí tenemos que eliminar estas filas que no nos importan y además esta última fila de acá. Solamente quedarme con las filas desde las 5 hasta la 11, ¿correcto? Entonces, eso ya sabemos cómo hacerlo. O quitar filas en blanco, o perdón, quitar filas superiores y también quitar filas inferiores. Pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo conservar también filas, que es el procedimiento inverso. Yo puedo conservar intervalos de fila, que en este caso es lo que puedo hacer. Yo puedo decir, especifique el intervalo de filas que necesita conservar. Entonces, yo quiero conservar desde la 4 hasta la fila, y después me dice el número de filas que quiero conservar. ¿Está? La primera fila que quiero conservar es la número 4. Y el número de filas que quiero conservarse entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, serían 8 filas que quiero conservar. El número de filas. Esta es otra opción. Yo también podría hacerlo como hice al principio. Eliminar filas y quitar filas inferiores y superiores. Pongo 4 y 8. Y noten que ahora me ha eliminado tanto las filas inferiores como superiores. Es otra forma simplemente de hacerlo, ¿no? Noten que ahora también lo que puedo hacer es eliminar las columnas. Una vez que eliminar las filas, necesito eliminar las columnas, que en este caso son las columnas referidos a el porcentaje, que es esta. Tengo el valor aquí, en esta columna número 2, y además tengo el porcentaje en esta columna. Esto, por supuesto, lo puedo hacer como lo hicimos en el ejercicio anterior. Seleccionando esta columna, las columnas de porcentaje, scrolleando, pero claro, es un poco difícil porque de hecho tengo 87 columnas. Entonces, acá es un poco difícil hacerlo. Para eso vamos a usar una técnica. Y también tengo acá la primera columna, primera fila que debería también promoverse como encabezado. Entonces vamos a hacer esa parte primero, usar primera fila como encabezado. Y para no hacer esta operación de ir columna por columna para quitar la columna que representa el porcentaje,
lo que podemos hacer es transponer esta tabla de forma tal de identificar las columnas como filas y las filas como valores. Para eso hay una operación avanzada, que es en la parte de transformar. Noten que hay una opción que se llama transponer, y dice, transpone esta tabla tratando las filas como columnas y las columnas como filas. Esta es una operación, por supuesto, avanzada, que usando código, ya sea en Python o otro programa de programación, es muy complejo. Sin embargo, acá es bastante sencillo. Por ejemplo, ahora yo puedo decir transponer, y noten que ahora yo tengo a nivel de filas lo que era lo que estaba como columna. ¿Tá? Noten que ahora yo podría hacer la operación inversa de, en lugar, noten que estaba en esta posición tipo cambiado, tenía a nivel de columnas lo que son los porcentajes y los valores, y a la hora de transponerla, me ha llevado esas columnas entonces a nivel de filas. ¿Se entiende? Sí, ¿te animas a repetir que estaba atrasada en los otros pasos? ¿Cómo transpongo? Bien, estamos acá en rango de filas conservado. ¿Está? Estamos acá en rango de filas conservado. Vamos entonces a transponer. Transponemos y ahora tenemos las filas que teníamos, es decir, en este caso, los porcentajes que teníamos a nivel de columna. Ahora, con la tabla traspuesta, tenemos ahora todos los valores en filas. Noten que ahora tengo tanto nulo como porcentaje como valor a nivel de filas. Bien, gracias. Ahora sí tengo la posibilidad de usar esta primera fila como encabezado, porque no es parte de los valores. Esta primera fila que tengo aquí no es parte del encabezado. Vamos entonces a usar esta primera fila como encabezado. Y ahora sí podría filtrar, por ejemplo, solamente quedarme con las filas que corresponden a valores. Porque el resto de las filas, las que son en nulo y en blanco, no las necesito. Acuérdense que en este paso de encabezados antes de transponer la tabla, yo tenía valores en nulo y valores en porcentaje. Una vez traspuesta, me queda entonces la posibilidad, es más fácil eliminar o filtrar las filas que ir columna por columna eliminando las 80 y pico columnas. Por eso es que entonces yo lo que hago es filtrar entonces solamente los porcentajes y los nulos. Ahora sí estoy en condiciones, por ejemplo, de eliminar esta columna, quitar columna, y ya tengo de alguna manera la tabla traspuesta, sí, de forma dinámica, porque continúo, como se ha traspuesto, sí continúo con el formato dinámico, porque tengo filas, en columnas tengo todas los tipos de productos y también tengo valores. ¿Tá? Así como está, yo podría comenzar a analizar la información. De hecho, vamos a poner acá exportaciones para poder exportaciones. Verifico que o he hecho la parte de lo que es el análisis preliminar. Voy a vista, la calidad de la columna, veo que todo está en verde, está correcto todo. Verifico también la distribución de la columna. Me voy navegando por esa análisis preliminar, que siempre es importante hacerlo. Incluso perfil de la columna, para ver si hay valores atípicos, etcétera. Me voy desplazando por cada uno de las columnas para ver máximo, mínimo. Es decir, ese es análisis de manosear el dato, ¿no? De conocer la información que estoy manejando, para, por supuesto, después hacer análisis un poco más profundo de cara al negocio final.
Una vez eso transitado por esa fase, que hemos visto la composición, la calidad, etcétera, vamos a clicar esta parte de acá y si estamos seguros que la información está correcta, que no hay valores nulos, que no hay valores vacíos, que todo está correcto, que todo está en verdecito, vamos a cerrar y aplicar. Notamos que nos ha cargado la información de forma dinámica. Perdóname, pero no lo logré. Hay algo que no Bien, logré seguir. vayamos desde el principio. Estamos acá, asegúrate de que estás primero en este rango de conservado. Bueno, Tenemos eso origen, Sí, navegación, filas eliminadas y rango conservado. Estás hasta aquí. en realidad tengo, sí, rango de filas conservados, sí, pero después tengo fila superior, yo saqué capaz que por error, pero no sé, tenía como una fila que decía tipo de producto 1990, null, y me pareció que había que sacarla, capaz que ahí estuvo el error. Así, ahí va, ahí hasta ahí estamos iguales. Y esa primera fila, ¿está bien que esté así? Hasta aquí estás bien, ¿no? Sí. Sí, hasta aquí está bien. Si estás Y hasta esa aquí, no estás se bien. elimina. Esta no Ah, se elimina. No, esta bien. no se elimina. ¿En 1990 es el nombre de una variable? Porque está así. Acá. Mm. Sí, está correcto, porque es parte de cómo vino el ejercicio vino así, eliminando filas en blanco y después rango de filas conservado. Nos hemos quedado con la información tal cual venía del Excel hasta acá. Bien, A ver si te me lo llamó la muestro. atención y la quité. Ahí está, ¿para qué voy a eliminar ese paso? Cuando la terminas transponiendo, se va ese encabezado. Claro, Vamos a ver acá lo que decía. bien. Estoy en rango de filas. Exacto. Lo que hemos hecho hasta ahora simplemente es esto, ¿no? Quitar estas filas. Borro los demás pasos que tengo posteriores para hacerlos Sí, bien. bórralo por las dudas. Estamos en este paso de eliminar simplemente las filas. Nos hemos quedado hasta aquí. Perfecto. Que es esto mismo que está acá. Entonces, una vez que estamos en este paso de quitar todas las filas en blanco, superiores e inferiores, vamos entonces a transponer la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores que tengo como columnas, los vamos a pasar como filas. Es decir, yo tengo todos estos valores como columnas y a la hora de transponer la tabla, note que ahora yo tengo a nivel de filas todo lo que era columna, 1990, 96, todas las columnas que tenía, ¿no? Sí, bien. Y me ha puesto entonces a nivel de columnas los nombres de los productos. Sí, Siguiente paso, estos nombres de productos o categorías deberían estar como encabezados para identificar cada una de esas columnas. bien. Entonces los Lo que agrego. hago es promover encabezados, es decir, acá en la parte de usar primera fila como encabezado. En el otro menú, ¿no? Sí. Bien. Bien. Ahora que ya hemos promovido los encabezados, automáticamente él hace el tipo cambiado, es decir, aplica a cada una de las columnas el tipo cambiado. En ocasiones lo hace, hay veces que no. No sé si te lo dice a ti también. En todo caso, podemos ahora sí que tenemos las columnas como filas, vamos a filtrar las filas que no nos interesen mostrar, que en definitiva eran los nulos y los porcentajes. Por eso es que yo ahora aquí aplico un filtro y destildo nulo y porcentaje y solamente me quedo con valor. Bien. Y finalmente ya me queda la columna, la tabla tal cual está en este momento. Por supuesto, elimino la columna número 2 porque no me hace falta. Es decir, ya la columna valor está de más.
la elimino y ahora sí solamente me quedo con el total, tradicionales, carnes, lanas, otras y no tradicionales. Bien, quedó. ¿Te quedó? Sí, gracias. Excelente. Entonces, cerramos y aplicamos. Y la pregunta de negocio sería ahora, yo quisiera ver el porcentaje del total que representa cada uno de esos productos. Y lo pudiera representar, por ejemplo, o en un gráfico de barras, o en un gráfico de torta, o incluso una tabla, tal cual la teníamos en el Excel. Vamos a usar en este caso, por ejemplo, un gráfico circular. Y noten que ahora yo tengo un tipo de datos continuo o numérico para cada tipo de producto, carnes, lanas, otras, etcétera. Lo cual me hace que yo tenga que seleccionar cada uno de esos métricas y arrastrarlas hacia el gráfico para hacer ese análisis de negocio. ¿Qué porcentaje representa el total? Pero noten que es un poco, si se quiere, óptimo, porque tendría que arrastrar cada métrica para lograr el objetivo. ¿Tá? Incluso no tradicionales, no tradicionales. Bueno, de hecho, habíamos dicho que hay una jerarquía que es dentro de tradicionales. Tenemos estas tres lanas, otras y carnes. Entonces, evidentemente, acá no deberíamos usar tradicionales porque estaremos repitiendo el valor. Entonces, eliminamos tradicionales y es algo así. Con esto, por supuesto, podría responder la pregunta de negocio, el porcentaje que representan cada uno de esos artículos o productos. Sin embargo, como dije al principio, esta forma de tabla hay que evitarla dentro de Power BI porque es una forma dinámica. Y las formas dinámicas se usan sí para analizar la información, pero no para tenerla dentro del modelo bajo ese estándar. ¿Qué significa esto? Si vamos acá al teórico, bueno, ya vimos calidad de la columna, distribución de la columna, después lo pueden ver ahí cuando les comparta la información, perfil de la columna, el tema de la consideración importante de los perfiles de columna, eliminar columnas, reemplazar valores. Hay una transformación que es muy usada, de hecho es de las más usadas en las transformaciones porque por lo general accedemos a información que está en Excel. Y la otra forma es acceder a información que está en bases de datos. Cuando tenemos información en base de datos no tenemos ese problema porque siempre la estructura de la base de datos es tabular. En cada columna tener un tipo de datos. Como lo teníamos así en el ejercicio número 1 que era del INE. Teníamos el año en una columna, el mes en otra columna y el IPC en otra columna. Acá es diferente. Acá tenemos para cada tipo de métrica una columna. Entonces, esto se le llama anular dinamización de columnas, que no es más que el proceso inverso de llevar una tabla dinámica que tiene doble entrada de filas y columnas a un formato tabular, ¿tá? Donde lo que está como filas lo ponemos, es decir, la usamos como una especie de pivot. De hecho, por eso es que se llama en inglés pivotar y on pivot o pivot, porque estamos usando la columna que queremos usar como eje de rotación, en este caso el año. Y después lo que están como columnas son atributos. Por lo tanto, cuando despivotamos la tabla, se convierte en atributos. Y los valores que están contenidos en la tabla dinámica también se convierten como una nueva columna. Entonces, para cada combinación de eje y valores va a haber un valor. ¿Se entiende? Entonces, es básicamente ese proceso. Por eso es que acá dice que debemos seleccionar la columna que desea despivotar o anular la dinamización, es decir, convertir un formato dinámico de doble entrada
o anular la dinamización y elegir la opción anular dinamización de otras columnas o de columnas en el menú transformar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Noten que yo tengo, en este ejemplo, una columna año y tenemos todas las métricas en la parte superior. Lo podemos hacer seleccionando la columna año y dando despivotar o anular dinamización de columnas. Vamos a hacerlo, si se entendió hasta aquí, la parte teórica. La pregunta es, ¿se entendió lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero llevar un formato dinámico a un formato tabular? Si no, lo van a entender un poco más fácil cuando lo haga de forma práctica. Entendí. Bien, perfecto. Es importante que lo conozcan porque de hecho es muy normal, es muy asiduo que se hagan este tipo de transformaciones en Power BI. Entonces, estamos acá para ir nuevamente a Power Query. Lo podemos hacer de dos opciones, o ir a transformar datos desde el menú inicio, la ficha consultas, o simplemente en los 3 puntos suspensivos decirle vamos a editar consulta. Estamos acá. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Convertir esta tabla dinámica de doble entrada en un formato tabular. Por lo tanto, como dice el teórico, nos posicionamos encima de la columna que queremos despivotar, es decir, anular esa determinación y dar clic derecho o ir a transformar. Hay dos opciones, es lo mismo. Clic derecho y le digo anular dinamización de otras columnas. Lo que quiero hacer es anular esta determinación del resto de las columnas, las que están dinamizadas de los productos. ¿Está? Entonces, clic derecho, anular dimensión de otras columnas. Y ahora, para cada combinación de año y productos, por ejemplo, existe un valor. Para el año 1990, para el año 1991, lo cual es lo más correcto de trabajar en Power BI. O sea, siempre que tengamos esas tablas de doble entrada, es muy fundamental, muy importante, llevar ese tipo de estructura a un formato tabular. Ahora, También se simplemente podría nos haber toca, eliminado, perdón, ¿sí? también podríamos haber eliminado total y tradicionales porque son acumulados, ¿no? Exacto, sí. Vamos a verlo, vamos a hacerlo ahora. Antes de eliminar total y, no y tradicionales, vamos a ver que tenemos esta misma espacio o sangría o margen que tenemos en estas 3 productos. Esto lo podemos ir eliminando. Hay una opción que se llama transformar, recortar. Noten que ahora se eliminó el espacio. Y ahora sí podemos filtrar lo que es total y tradicionales. Sin embargo, si yo elimino total y tradicionales ahora, noten que es posible que pierda información de base porque ahora no tengo cómo identificar los que son tradicionales. Entonces, vamos a solamente eliminar en este caso primero solamente el total y vamos a quedarnos con tradicionales. Supongamos que yo quiero mantener la información de base, es decir, quiero poder identificar a futuro cuáles siguen siendo los productos que son tradicionales y cuáles no. Vamos a suponer que yo quiero ahora, por ejemplo, añadir aquí una nueva columna que me diga categoría de producto y me diga si este renglón o esta fila es tradicional, por supuesto, manténme tradicional, al igual que carnes. Y si este es no tradicional, tradicional, tradicional
otra también es tradicional, no tradicional. O en otras palabras, si este renglón es no tradicional, evidentemente ponme no tradicional. De lo contrario, ponme tradicionales en el resto. Es más fácil así, más óptimo, ¿no? Eso se logra con una transformación, porque claro, si ahora yo inicio transformar datos, cerrar y aplicar, evidentemente ahora me da error porque no tengo la información de base, vamos a eliminarlo. Lo que quería explicar ahora es un poco más fácil, ¿no? Usar la información para esa pregunta de negocio que era, bueno, ¿qué porcentaje actual representa los productos vendidos? Noten que ahora de hecho tengo menos filas, menos campos. Tengo el atributo y tengo el valor. Y ahora simplemente con convertir este objeto visual en una circular, noten que simplemente con 2 valores he obtenido el resultado. Claro, aquí está, tendría que, como decían por ahí, quitar el tradicional, porque en este caso no me está sumando lo mismo, ¿no? Esto lo puedo hacer a través de un filtro, pero en esencia vamos a hacer lo que dije, vamos a tratar de seguir identificando aquellas filas que son tradicionales y aquellas que son no tradicionales. Para eso, vamos entonces a transformar datos y vamos a agregar una columna condicional que cumpla con eso. Tenemos otra transformación que es un poco más avanzada, que es en agregar columna. Noten que acá en agregar columna tenemos la posibilidad de una columna condicional. Tenemos muchas opciones. Columna a partir de ejemplos, personalizada, invocar función, etc. Vamos a verlas todas, pero en este caso vamos a ver lo que es columna condicional. Tenemos entonces acá lo siguiente. Una ventana que me está diciendo que es como un Wizard. Primero me dice el nuevo número de la columna. Vamos a ponerle categoría. Y me dice si la columna que, en este caso atributo, es igual, como dije, a no tradicionales, en este caso no tradicionales, entonces manténme salida no tradicionales. Ojo que tiene que ser igualmente con mayúscula, minúscula, porque acuérdense que es case sensitive. Sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, ahí. este es mayúscula, por ejemplo, y la T es con minúscula. Tradicionales, con S al final. Asegúrense de escribir correctamente el valor. Entonces, si este atributo, si la columna atributo, en este caso, es igual a no tradicionales, entonces pon no tradicionales. Es decir, en esta columna vas a poner no tradicionales. De lo contrario, ponme tradicionales, es decir, el resto va a ser no tradicionales, incluyendo esta fila. Entonces vamos a hacerlo. Ponme tradicionales. O también puede ser, selecciona la columna atributo. Vamos a dar a aceptar. Y ahora noten que he logrado, no, hay que ponerlo como lo dije al principio, tradicionales. Pues si no queda igual. Sí, queda igual, correcto. Tradicionales. Ahora sí. Ahora noten que, en este caso, ya he categorizado de forma condicional los productos y no pierdo la información de, bueno, qué producto es tradicional y qué producto no lo es. Ahora sí puedo eliminar, por ejemplo, dentro de atributo, los tradicionales.
Y después me queda, por ejemplo, formatear correctamente el valor del campo de la columna categoría. No tiene que estar como ABC. ABC significa que es un alfanumérico, no es ni número ni texto. Por lo tanto, eso también hay que evitarlo. Siempre, en todo momento, hay que formatear en función del tipo de datos esa columna. En este caso vamos a darle que es un tipo de texto, ABC. Vamos a decirle que es texto. Y ahora tengo como tipo entero, tipo de producto, atributo. Noten que también podemos modificar los nombres de las columnas, porque aquí en realidad es el campo por defecto que nos muestra cuando hacemos la conversión o hacemos la conversión de una tabla dinámica a tabular. Noten que por defecto Power Query le pone a los nombres de la columna que va a rotar atributos. Y después le pone a la columna de valores el nombre de values. Entonces, lo que podemos hacer es modificar eso y ponerle los nombres que nosotros querramos. ¿Cómo se hace? O doble clic encima de la columna y vamos a poner aquí productos. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, doble clic o también clic derecho, cambiar nombre. Importe. Nos aseguramos de vuelta que la calidad de la columna esté correcta, que esto esté 100% válido. A la primera le También de ponemos la años, columna. ¿no? Y a la primera, tienes razón, le ponemos año. O vamos a ponerle sí, año. Después, perfil de la columna. Me aseguro de que no tenga un dato extraño. Productos. Bueno, aquí ya me doy cuenta de lo que tengo, como importe, la distribución del importe, la categoría. De hecho, aquí ya puedo sacar conclusiones. Tengo más registros o más ventas de tradicionales que no tradicionales. Son, digamos, análisis preliminares referidos a esa calidad del dato que vamos a importar dentro de Power BI. Entonces note que ya tenemos todas las operaciones desde el origen hasta la última, lo cual nos da la medida de todas las transformaciones, desde las básicas hasta las avanzadas que se pueden hacer dentro de Power Query. De hecho, en la clase del lunes vamos a ver otras transformaciones que son un poco más avanzadas que esta y que por supuesto van a tributar a ese proceso del cual les hablé al principio. Es decir, siempre sí o sí, a partir de ahora, cuando quieran analizar datos, deben de pasar por estos pasos, por estas fases, ¿no? Entonces, vamos a cerrar de aplicar. Y noten que ahora tengo la información más tabulada, mejor tabulada. También puedo ver la cantidad de filas que se importó. 116 filas. En cada columna, de forma tabular, tengo un tipo de datos de tipo numérico, de tipo texto, de tipo numérico, de tipo texto. Y de hecho, ahora yo podría seguir analizando la información de diferentes formas, porque tengo la información en formato tabular. De hecho, si ahora, por ejemplo, yo pudiera hacer una matriz que contenga una jerarquía a nivel de, por ejemplo, categorías a filas y productos a filas, y llevar el importe a valores. Ya saben lo que es el drill down and. Puedo moverme en profundidad, poner por incluso las columnas en los años a columna. Y ahora tengo la misma información. Vamos a hacerlo en otra hoja. La información que yo tenía en un principio en mi tabla de origen,
la puedo replicar, pero desde el punto de vista visual en el lienzo de Power BI, que es muy diferente, ¿no? Esta es una forma de visualización a terceras personas, ¿sí? Porque es más, por ejemplo, por supuesto, legible mostrarla así que mostrarla tabularmente. Evidentemente, esto aquí no me da ninguna información. Lo que quiero decir es, de cara a un proceso de modelado de datos, es preferible tenerla así, en formato tabular, y después mostrarla dinámicamente, ahora sí, en el lienzo de Power BI. El resto de la información ya saben cómo jugar. Bueno, yo podría simplemente comenzar aquí jugando añadiendo, por ejemplo, segmentadores a nivel de año, decirle que este segmentador, esto lo estoy haciendo rápido simplemente porque no es parte del ejercicio, simplemente para mostrar todo lo que se puede hacer, ¿no? Decirle que, por ejemplo, el listado vertical o menú desplegable. Por ejemplo, solamente selecciono el año, los que quiero mostrar. Y de hecho, es un poco no, es mucho mejor tener esta disposición dinámica, ahora sí, pero de cara al usuario final. Entonces, vamos a guardar este archivo. Vamos a ponerle ejemplo 2. Vamos a ver qué nos queda por acá. Vimos cómo transformar, anular denominación de columnas, agregar una columna condicional. Toda esta parte la obvié de forma teórica porque la hicimos de forma práctica, así que es mucho mejor la explicación de forma práctica. Limpieza de formato irregular. En la próxima clase vamos a ver entonces cómo anexamos consultas. Que es básicamente el proceso donde tenemos diferentes tablas. Supongamos el escenario en que tengo una escuela, en el caso de ustedes, que me envía información de los alumnos, una escuela A, que tiene, por ejemplo, el nombre del alumno, la escuela que pertenece y la nota. Y tengo una escuela B que me envía también otra información de los alumnos, pero con otra información, el nombre, el alumno, el nombre del aula y la nota, en lugar de la escuela. Entonces ahí, ¿cómo puedo tener una única tabla que sea es decir, que anexe ambas tablas y que me devuelva una única resultado con el propósito de tener anexada toda la información en única tabla? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es una transformación un poco más avanzadas, pero por el día de hoy terminamos. Vamos a indicarles en estos minutos que nos quedan los ejercicios que tienen que tener disponibles. En este caso, los que vamos a ver son estos tres: formato irregular, ejemplo anexar, que es el que les dije, como si tenemos dos archivos, por ejemplo, un archivo de ventas de una sucursal número 1 y un archivo de ventas de una sucursal número 2, ¿cómo podemos anexar esa información? Noten que acá, de ejemplo, por ejemplo, tenemos este archivo y este Excel, que tiene información similar, ¿no? Tiene información similar, tiene tipo de bicicleta. A ver si lo puedo topar ahí. Exacto, tiene tipo de bicicleta en ambos, unidades vendidas, aquí tiene cantidad, tiene precio de venta, aquí tiene precio de venta, aquí tiene monto de venta, esta no la tiene. Tiene, por ejemplo, el año, tiene año, mes, pero esta no tiene sucursales. Es decir, aquí hay dos columnas que no están presentes en el archivo de TXT. Entonces, ese tipo de operaciones, vamos a ver cómo la vamos a solucionar
cómo vamos a encarar ese tipo de escenario que nos permita entonces tener una única tabla que contenga toda la información de tanto del archivo de texto como del archivo de Excel. Entonces, después poder analizar toda la información anexada y juntada en esta tabla única. De eso se trata la clase número siguiente, así que ¿alguna duda con respecto a la clase de hoy? Yo tengo una consulta, Junior. Sí. Yo también. Decime. El año, él le agrega el símbolo de sumatoria, porque es numérico. ¿Nosotros podemos decirle que es una dimensión para que no piense que es una medida? Sí, por supuesto. Se podría poner como dimensión y ahí ya no, porque es verdad, en definitivas cuentas, el año nunca lo vamos a tratar como una suma, sí, nunca vamos a sumar año, porque no es una métrica como tal, ¿no? No es un valor, es un valor continuo, sí, pero no es para agregación de datos. Entonces sí se podría. ¿Y eso se hace en el Power Query o en el Power BI directamente? Yo recomendaría en el Power Query, desde que se importa la información a memoria, porque es ahí donde reconoce realmente que es texto. Se puede hacer en los dos, pero recomendación Power Query. Bien. Gracias. Bien. ¿La otra consulta? Sí. Junior, una que me quedó ahí, no sé, capaz que a todos les quedó bien, pero después de armar la columna condicional en la que le decimos que sea tradicional todo lo que no es no tradicional, ahí me queda como duplicado en la tabla o sea, tradicionales sumado a otras lanas y carnes. ¿Eso es porque hice algún paso mal o me comí algo o hay que eliminar, o sea, como que la tengo duplicada dentro de tradicionales, o sea, otra subcategoría que también se llama tradicional? A ver, déjame ver. Acá lo que hicimos fue agregar una columna condicional usando esta opción, agregar columnas condicional. Sí, Y te salió esta ventanita, la tienes así, ¿no? sí, eso lo hice todo. Y pusiste exactamente no tradicionales, exactamente como se escribe, que sea Sí, sí. igual. Y entonces, ¿qué te agregó? Una columna nueva, así como esta. Sí. ¿Y qué dice entonces? ¿No te sale así? Sí. Lo que pasa es que después cuando hago la tabla, cuando haces la tabla en Power BI, no sé, me queda tradicionales, o sea, dentro de la categoría tradicionales me queda adentro, ¿no? O sea, cuando armás esa matriz que le pones más una Acá, dimensión, acá adentro en el lienzo, acá cuando hicimos esto. Cuando eso, en hicimos la la matriz, matriz, que me queda pusimos... adentro de las categorías tradicionales, me queda también tradicionales de nuevo. Porque te faltó un paso de filtrar, seguramente, filtrar dentro Tradicionales. del atributo. Después que agregamos la columna condicional y filtramos el atributo no tradicionales, es decir, tradicionales, lo quitamos, lo destildamos para no repetir la información. Perdón, era eso, sí, pues era eso. Está. Y gracias. Y después una cortita es, o sea, pensando esto como cuando, en la dinámica de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos una base de datos así, la curamos, queda todo divino, y cómo o sea, hay forma de sistematizar este proceso para cuando el año que viene nos venga de nuevo la base igual, no volver a hacer todas estas transformaciones. Es que se hace una única vez. Claro, se hace una única vez, pero desde tu información de base dentro del Power Query. Pero la información dinámica que se actualiza año a año, ¿no? Una base de datos de matrícula de todos los años, ¿no? El año que viene yo recibo ese mismo Excel, ¿no? Pensando que se actualiza año, o sea,
¿hay alguna forma de que no tener que volver a hacer todos estos mismos pasos? Porque lo voy a recibir en el mismo formato, se va a extraer desde los sistemas de origen. Pero si tenés el mismo formato, te sirve la misma transformación, Exacto, ¿no? sí, exacto. Si el año que viene, por ejemplo, vamos a hacer acá el ejemplo con eso termino. Acá. Vamos a Solo vas suponer a que cambiar yo el tengo archivo de origen. este año, por ejemplo, este es el año que viene, y entonces acá tengo el año 2000, simplemente cambian los campos, ¿no? 2001, etcétera. El año que viene, cuando yo cargue esta información acá, vamos a guardarla y vamos a incluso eliminar todas estas columnas que están acá. Y 2002. Ojo, siempre y cuando se mantenga la misma estructura. Ahora yo cargo esta información. Vamos a duplicar la información para que nos quede esta bien. Y simplemente yo cambio aquí el origen. Y en lugar de decirle, voy ahora a cargar el año siguiente la misma información. Perdón, tipo cambiado. ¿Ves? Ya tengo la información del 2000 y no tengo que volver a hacer todas las transformaciones. Simplemente cambio el origen y lo cargo. No sé si esa es la pregunta que me estabas diciendo. Sí, un poco sí, La pero transformación, la información no tengo no tengo que volver a hacer todas las transformaciones porque ya esas transformaciones son por única vez. Y no tengo ya cargué, el otro es el otro año y tengo año 2000, 2001, 2002. Ahora, si el año que viene esta información cambia de estructura, ya aquí no tengo, por ejemplo, el porcentaje, tengo otra columna, insertar, y no sé, tengo otra columna que diga eh, cantidades vendidas en lugar de importe, valor, ahí sí tendría que volver a hacer todo de cero, porque cambia la estructura. ¿Está? perfecto, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes que viene. Nos vemos, Hasta Soler. luego. Buen fin de semana. Semana. Gracias, chao. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.